Bueno, pues continuamos aquí en marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estamos platicando con muchísimos autores, estamos recorriendo los pasillos encontrando pues trabajos bastante interesantes. Entonces a mí me gustaría que mi próxima entrevistada se presentara con nuestro público. Si puedes tomar tu libro para que vean la portada y la vayan identificando, te agradecería muchísimo. Entonces pues bueno, vamos a presentarnos con el auditorio. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Yo soy Ana García, soy de España y soy una de las ganadoras del cuarto premio de cuento Ventosa Arrufat, Elena Poniatowska. Y mi cuento se llama Los Apáticos y bueno, y esta es la antología de la que forma parte. Fíjate que a mí me gusta mucho entrevistar a autores que escriben cuentos porque hay una muy grande desinformación para la gente que no lee respecto al cuento. De repente siempre que escuchamos cuento en el imaginario colectivo pensamos en los cuentos de hadas, en lo que hace Disney, en cosas como para niños, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es de que existen cuentos de todo tipo. Entonces, a mí me gustaría que por ejemplo, a nuestro público le contaras un poco acerca de esta rama literaria tan fascinante que es el cuento. Uh-huh. Bueno, en el caso de esta antología es un cuento, generalmente los cuentos tienen entre 10, 12, 15 páginas. Pero en este caso es un cuento un poquito más largo. Las bases decían que podías ir a las 25 páginas. Entonces, la diferencia para mí, y creo que es lo que más me gusta con la novela, es que en la novela, ¿no?, hay mucho tiempo para hacer una digresión, para perderse, para hablar de otros temas. En cambio, en el cuento, cada palabra es importante, debe ser muy bien elegida, el ritmo de cada frase es muy particular. Todo necesita remar a favor de la idea que estamos contando. Y para mí creo que es muy difícil hacer esto porque en la novela, bueno, hay descansos, ¿no? Pero en el cuento el ritmo tiene que mantenerse todo el tiempo. Para mí es un desafío. Hablando de este tema del ritmo, por ejemplo, yo he leído cuentos que de repente a veces en dos frases tienen que explicar lo que una novela en 2 capítulos, ¿no? Pero también esto hace que su dinamismo y ritmo al lector nuevo lo enganchen más rápido, ¿no? Exactamente, porque además tú puedes dedicar media hora, 40 minutos a leer un mundo entero. No necesitas estar días o semanas leyendo una novela. Incluso la dificultad es que, por ejemplo, los personajes no puedes estar durante páginas describiendo un personaje, tienes que dar pequeñas pinceladas, y que creo que son lo que engancha y te hace seguir leyendo. Y este tiempo corto, ¿no? Esta maravilla de conocer una historia en media hora quizás. Platícame tanto del premio como de la historia. Danos una breve sinopsis, sin spoilers, para que vengan y compren esta antología, pero ¿cómo es que te interesas precisamente en este concurso y cómo es que desarrollas tu historia? Bueno, el concurso creo que no hace falta explicarlo. Con el nombre de Elena Poniatowska, para mí es un referente para nosotras en España, ¿no? Sobre todo para las escritoras, yo creo. Además, ellos permiten este cuento más largo, que no es muy habitual. Y yo ya lo tenía escrito desde hace 4 años y me parecía que era el lugar más adecuado para intentarlo. ¿Y sobre la historia? Sobre la historia. Bueno, mi cuento se titula Los Apáticos. Los apáticos son el nombre que reciben niños refugiados en el norte de Europa, sobre todo en Suecia, que al no recibir asilo caen en una especie de coma que se llama síndrome de la resignación. Dejan de comer, dejan de hablar y necesitan ser alimentados al final por una sonda nasogástrica porque han vivido situaciones tan dramáticas o han visto que han provocado daño a sus padres, a su familia, y tienen como una especie de disociación del dolor. Estás tocando un tema muy interesante que es muy poco explorado de la guerra y de los conflictos bélicos. Existe un documental en Netflix que trata precisamente este tema, sí. Pero antes de yo ver el documental yo no estaba enterada de este síndrome. Bueno, yo me enteré porque en el 2020, durante la pandemia, vi una de las fotografías finalistas de World Press Photo, de un fotógrafo polaco que se llama Tomek Kaczor,
era precisamente una niña, la fotografía se llama Despertar, una niña que acababa de despertar de este síndrome. Fue el primer contacto que yo tuve con ello, con la información, y vi exactamente el documental de Netflix, empecé a investigar. Y esto me llevó además a conocer otra historia que no conocía muy bien, porque la mayor parte de estos niños son yazidís, y yo no conocía a esta etnia, que se encuentra situada en el norte de Irak y que fueron los más castigados por el ejército islámico. Que bueno, a mí me parece bastante impresionante cómo de repente ustedes en su oficio de escritores van recolectando situaciones tanto de la vida cotidiana o de lo que pueden escuchar en las noticias o ver en determinadas situaciones para convertirlas en una historia ficcionada tal vez al final, pero con tintes realistas, y entregarla al público que muchas veces desconoce de estos temas. Exacto, y sobre todo creo que con este tipo de temas de inmigración, de conflictos armados, muchas veces acaban siendo contenido en redes de 2 segundos y no estamos profundizando, ¿no? Y sí que es verdad que yo trabajo mucho con la memoria, con dejarlo contado en historia para que pueda llegar a más gente. ¿Dónde podemos encontrar esta antología? Porque bueno, todavía nos quedan días por estar aquí en la Feria Internacional del Libro, pero terminando la feria, ¿dónde vamos a poder encontrarla? Pues ahora mismo en la feria se puede encontrar en el stand de la UAP, y reconozco que no sé responderte a esta pregunta, porque además como soy de España no tengo mucha información de dónde se va a distribuir en este momento, pero aseguro a mis compañeros te lo van a poder contar. ¿Dónde se va a estar distribuyendo En el Fondo de Cultura, en el Fondo de Cultura, en Educal, en Sótano, va a estar también en Sótano, probablemente en Gandhi también ya entramos, y en Amazon también va a estar disponible, y en el portal de la UAP, que la gente puede entrar, que es la Dirección de Libros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y ahí les mandan a casita el libro de la antología. Oye, pues, bueno, y además dime. tenemos un editor español, así que probablemente lo podremos presentar en la Feria del Libro de Madrid el próximo año. Oye, que también es una de las ferias más importantes, y a mí lo que me gusta mucho de esta feria es precisamente el hecho de que podemos estarnos encontrando y darnos cuenta que por medio de la lectura se rompen todas estas barreras que tal vez los océanos no podrían romper, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso tenemos gente de España que aparte es el país invitado, pero que aquí estamos prácticamente en nuestro pequeño universo donde hay un montón de pensamientos y un montón de ideas, ¿no? Exacto. Y porque creo que es lo que hace la literatura, ¿no? Al final, cuando una historia nos gusta, mi historia, por ejemplo, habla del norte de Irak, pero no habla del norte de Irak, habla de algo que hemos vivido todos, que son emociones, son dolores, son violencias, que nos podemos reconocer en ellas, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace acercarnos más, ¿no? Mirar en los ojos del otro, que es lo que me pasó a mí cuando vi esta fotografía, para encontrar lo que se parece a mí, ¿no? Aunque sea alguien muy lejano, y la literatura hace esto. Digo, aparte hay un gran mensaje, porque de repente las guerras pues los hacen los adultos, los políticos, pero al final de cuentas siempre hay daños colaterales, que en el caso de tu cuento y de lo que está sucediendo, pues está lo que sucede con los niños, ¿no? Lo que pasa con los niños, que ellos ni siquiera tendrían nada que ver en el conflicto. En el caso de los yazidís, ellos secuestraron a las mujeres jóvenes para convertirlas en esclavas sexuales, y a los niños para usarlos para colocar bombas suicidas. El resto no les interesaba. Y esto es muy curioso, porque los yazidís son musulmanes también, pero no son buenos musulmanes, son herejes para ellos. Entonces son esclavos en el fondo, ¿no? Y usaban a los niños para colocar bombas. Creo que son los más dañados de todos los conflictos. Que bueno, pues consigan esta antología, la verdad es de que está muy padre. Ya dijimos que va a estar en Gandhi, el Sótano, Amazon y un montón de lugares más, pero ¿dónde podemos estar al tanto de ti? Porque pues bueno, así como fuiste creadora de este premio, queremos que nos sigas trayendo literatura en las siguientes filas.
Bueno, yo soy traductora y esto es muy curioso porque la mayor parte de mi obra traducida está en México, está en la editorial Almadía, y además estoy muy contenta porque uno de mis autores ha sido Miyakoto, que es el premio Phil de este año. Y además quiero animar a los lectores a que lean mis traducciones, que también es una manera de escribir, Claro. y que conozcan la literatura africana en portugués, que es muy interesante. Oye, que ya después en otra ocasión platicaremos contigo del tema de las traducciones, porque eso también da para otra entrevista. Exacto. Porque también entre una traducción y tantas que hay de tantos libros, hay de repente cosas que hasta se llegan a perder a través de los años, ¿no? Exacto, sí. Pero ya lo platicaremos en otra ocasión. Entonces, redes sociales donde podamos estar en contacto contigo. No tengo demasiadas redes sociales porque estoy intentando además tener un poco de cuidado con ellas, pero me podéis encontrar en Instagram. Estoy como anita.angel y bueno, podéis encontrar ahí. Oye, pues muchísimas gracias, y un último mensaje que le quieras dejar a nuestro público. Bueno, quiero invitarlos a que vengan a la feria y a que lean. Y sobre todo a los que sienten que la literatura está alejada de ellos, porque en el fondo no es así, porque todos hemos crecido con historias, muchas veces orales, las historias que nos contaban de nuestros abuelos, del vecino, y eso también es literatura, que se acerquen al libro porque van a encontrar un lugar conocido. Muchísimas gracias. Gracias. No, Interesante, ¿no? Tus preguntas. Sí, ¿te gustó?